ahora continuamos. Sí, como dije, en la serie esta de las Sagradas Escrituras, el tema de hoy es el contenido inspirado por Dios. ¿Cuál es el contenido inspirado por Dios? Toda la Biblia tiene un contenido inspirado por Dios. Pero antes quiero leer, como hemos estado haciendo siempre, el verso que habla en la Confesión de Fe de Westminster respecto a esto que estamos hablando. Y dice así: bajo el nombre de Santas Escrituras o palabra de Dios escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevos Testamentos, todos los cuales fueron dados por inspiración. Si permítame seguir leyendo acá, hermano, que se me... Vuelvo y leo. Bajo el nombre de Santas Escrituras o palabra de Dios escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Estos libros son, y voy a irlo mencionando, del Antiguo Testamento. Tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hermanos, y estoy diciéndolos todos con una intención. Del Nuevo Testamento tenemos los evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, los hechos de los apóstoles, también las epístolas de Pablo a los romanos, a los corintios en primera y segunda de Corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los de Tesalónica en primera y segunda de Tesalonicenses, a Timoteo en primera y segunda de Timoteo, a Tito y a Filemón. Y las otras epístolas, como la epístola a los hebreos, la epístola de Santiago, el medio hermano de Jesús, la primera y segunda epístola de Pedro, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis de Juan. Y he mencionado, hermanos, todos estos libros, que de hecho así es que está expresado en la Confesión de Fe de Westminster, porque siempre, hermanos, siempre la discusión en cuanto a los libros inspirados de Dios está en seleccionar algunos y dejar otros. O en el caso de los libros del Antiguo Testamento es de adicionar algunos textos, algunos libros que no están. De hecho, nada más haciendo un comentario para los que pudieron ver el video donde estaba hablando el doctor Justo González, historiador, donde estaba hablando de cómo fue conformado la Biblia y cuál fue su uso en la iglesia antigua. Nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hebreo no habían libros que posteriormente fueron incluidos en la traducción griega llamada Septuaginta, pero que aún así esos libros que fueron incluidos, llamados por los católicos romanos deuterocanónicos o por nosotros los no católicos romanos como apócrifos, estos libros no tenían ningún tipo de autoridad para el creyente hebreo o judío de habla griega. Se incluyeron ahí por un asunto propio de que eran libros de corte apocalíptico y que tenían
expresado muchas ideas que corrían dentro del pensamiento ese apocalíptico, mesiánico de la época, pero que no tenían honestamente autoridad para que fuese considerado palabra de Dios, palabra inspirada de Dios. Ahora bien, los libros, hermanos, que tenemos nosotros en las Escrituras son 66. Desde Génesis hasta Apocalipsis, y todos esos libros son inspirados. Y respecto a esto, hermanos, de inspirar, miren, nosotros utilizamos la palabra inspirar en nuestro idioma castellano para muchas cosas. Nosotros dijimos las canciones de Camilo VI. ¡Oh, qué inspiración tenían! ¡Wow! Tremenda letra. Y decíamos las canciones que cantó la voz de terciopelo panameño, Basilio, con su famosa canción, la que lo hizo famoso a él, Cisne Cuello Negro. Decían, qué inspiración. Oh. Pero claro, es que el uso de la palabra inspirado depende desde qué óptica la estemos observando. Si la observamos desde una óptica humana, como la de los poetas o de los que componen versos, poesías y demás, la inspiración es algo que le viene de ellos mismos, y que es creación de su propia mente. Pero cuando hablamos de inspiración divina, o que es inspirado por Dios, entonces la óptica y nuestro concepto debe cambiar. ¿Por qué? Porque cuando algo es inspirado por Dios, eso sale de Dios y entra en el escritor. En el caso de los escritores bíblicos, todo lo que ellos absorbieron y plasmaron en las páginas de la Biblia salió de Dios. Dios se los dijo, Dios se los puso en su mente. Y así fue que ocurrió. El asunto está que muchas veces, aún en los propios medios cristianos, nosotros insistimos de una manera necia, y quiero decir la palabra necia, de creer que no toda la Biblia es inspirada. En la Biblia tenemos un montón de páginas rellenas de letras, unas con inspiración y otras no. Y miren, yo le voy a decir algo respecto a lo que yo pienso como todavía estudiante de la Biblia que soy. Para mí toda la Biblia es inspirada por el hecho de que toda la Biblia, hasta la mínima coma, se cumple. Y el mismo Jesús dio a entender eso cuando dijo, hermanos, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y en ese contexto él dice, ni siquiera la jota ni la tilde van a dejar de cumplirse, ni siquiera las puntuaciones, que las puntuaciones no nos expresan ideas, pero sí nos hacen tener pausa en las lecturas para que podamos entender mejor las ideas, es decir, para que el sentido de lo que leemos en la Biblia sea el que Dios quiere que le demos. Entonces, para mí, toda la escritura, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, porque en ella se nos expresa precisamente el pensamiento y la mente de Dios. Pero vamos en este momento a irnos a la palabra de Dios, hermanos, que eso es lo que queremos en esta mañana, poder observar, poder meditar y poder aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, nosotros estuvimos leyendo en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31. Estuvimos leyendo lo que en nuestra Biblia se titula como el rico y Lázaro,
Y muchos les llaman la parábola del rico y Lázaro. Para mí no hay ningún problema en que le llamen parábola. Pero el asunto es que en esta narración, que el mismo Jesús cuenta, porque dice que había, y lo cuenta como algo real, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también había un mendigo que se llamaba Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. En esta narración, ¿qué vamos a encontrar? La comparación de los estilos de vida de dos personas. Pero miren que curiosamente los estilos de vida de dos personas contrastadas con la que debió ser su práctica religiosa durante ese tiempo de vida que Dios le dio. Dice que el rico andaba de fiesta en fiesta. Como diríamos en buen panameño, andaba de shopping and drinking. Andaba festivo el hombre. Era todo un chorrillero. Y dirían los colonenses, era todo un colonense de calle 13 ahí, poniéndole siempre la alegría, el sabor y el bullicio a su reunión. Este hombre, dice la Biblia, que llegó el momento en que murió y al verse muerto, alzó sus ojos, recupera el sentido, la conciencia en el Hades. Y estando en el Hades, vio de lejos a Abraham, pero también vio a Lázaro, aquel hombrecito que cuando él hacía sus festines, sus francachelas, le daba nada más las migajas, es más, ni se las daba. Permitía que llegara el pobre mendigo a saciarse de los sobrantes y de la migaja. Pero vemos también dos cosas. Uno, que en su vida tuvo muchos bienes y le fue muy bien. Y a otro que en la vida no tuvo nada, sino que tuvo males y que no le fue muy bien. Pero el rico, siendo atormentado, porque esa es la palabra que usa el versículo 25, y al otro siendo consolado. Ahora bien, vamos al meollo de lo que queremos resaltar en este momento. El rico, que está en el lugar de los muertos, llamado Hades, o llamado Seol, que es la misma palabra, hermano. La palabra Hades, que es griega, es la correspondiente a la hebrea, que es Seol. ¿Y qué significa? Lugar de los muertos, a donde vamos a ir a parar todos. Ahora bien, eso va a depender del sitio de ese mismo lugar de los muertos donde vayamos a ir. Los que creen en el Señor y viven de acuerdo a sus principios, a sus mandamientos, van a estar en el lado de Abraham. Para los que no, como el rico, van a estar en el mismo lugar de los muertos, pero sufriendo tormento hasta que llegue el día del juicio. Aquí este rico se le ocurre la maravillosa idea de pedirle a Abraham que viniese Lázaro, que cruzara la cima. Ahí se utiliza la palabra cima con S, pero significando que hay una brecha, hay un precipicio que lo separaba, diciéndole a Abraham que mandara a Lázaro, o sea, que Lázaro cruzara la brecha y le viniera a mojar su lengua con agua del dedo de Lázaro. Y Abraham le dice, no, eso no se puede. Ya ahora que estamos en este sitio, ni tú puedes venir acá, ni él puede ir allá. Y miren, y eso es una gran verdad que tenemos los seres humanos, que todavía estamos en esta conciencia de tener que entender de manera definitiva que después de muerto no hay redención ni hay perdón de pecados. Después que la persona expira, estira la pata, por más que se hagan novenas, por más que se hagan oraciones,
para que el ánima o alma salga del purgatorio o viaje del infierno al cielo, eso no se va a poder hacer, porque la misma Biblia nos dice que eso no se puede hacer. Pero entonces, posterior a eso, el rico propone otra cosa descabellada. ¿Y cuál era? Que le permitiera a Lázaro resucitar para que le hablara a sus hermanos y le dijera lo feo que es el estar en tormentos después de la muerte. Miren que es descabellado, mis estimados hermanos, porque estamos hablando aquí de una persona que se supone que era judío, que se supone que tenía escrituras que nosotros hemos mencionado anteriormente, que componían el Antiguo Testamento, que le debieron haber informado de cuál iba a ser la realidad posterior a su muerte. Y sin embargo, él descabelladamente le pide a Abraham que le permita a Lázaro volver a la vida y que vaya de misionero, pues de misionero de entre los muertos a advertirles que no pequen más, que se porten bien, miren que su hermano está, que parece un pollo atravesado por un eje y dando vueltas en la llama. A lo que Abraham le responde lo siguiente: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. Nuevamente el rico dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Yo me imagino a Abraham poniéndose la mano en la frente y dice: pero es que con este bruto, oye, ¿qué otra cosa puedo decirles que no entiende? Y Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús, que es el que está contando esta situación, está diciéndonos, hermanos, que la palabra de Dios contenida en los escritos de Moisés y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, o lo que la semana anterior nosotros dijimos que se llama Tanaj, ¿verdad? La Tanaj, que la verdad contenida por inspiración de Dios en esas páginas es suficiente para que cualquier persona entienda lo que Dios requiere de él y lo que le espera si no obedece el camino que Dios le ha trazado. Estamos hablando aquí que Jesús nos enseña que su palabra tiene más fuerza de convicción que cualquier hecho milagroso o portentoso que se pueda dar. Y miren, curiosamente, hermanos, viendo de que estamos en este mes celebrando el mes de la Biblia, a veces yo me pregunto, hermano, ¿qué tan absurdo es para muchos creyentes ir a comprar Biblia de estudio que no estudien? Qué absurdo es para muchos hermanos que pertenecen a algunos grupos que se supone que aprovechan los descuentos, pero siguen escuchando los engaños de muchos de los líderes de estos grupos, porque es precisamente en muchos de estos grupos donde portentos, entre comillas, se dan, donde gente supuestamente resucita de los muertos y que, hermanos, locamente eso es lo que lo lleva a ellos a arrepentimiento, cuando la Biblia nos dice, y nos dice por boca de Pablo en sus epístolas, que la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? El oír la palabra de Dios, que no podemos nosotros estar prestando atención a portentitos, a milagritos, a apariciones aquí, a apariciones allá. Hermanos, si la Biblia es inspirada,
y esto lo digo para todos los que estamos aquí, si la Biblia es inspirada, entonces debemos obedecer a lo que Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Hermanos, nosotros tenemos y en nuestra mente vamos a estar conscientes de que mucha de la falsedad relacionada al cristianismo y de los malos entendidos que hay, sea en cuanto a celebración de cosas, en cuanto a prácticas de esto, o en cuanto a entendimiento de otro y aquello, es porque precisamente la gente no aprecia o no quiere aceptar que la Biblia es inspirada y prefieren mejor escuchar la voz de una persona que consideran importante o hacerle caso a milagritos y portentitos que hacen en X o Y iglesia. Yo me atrevo a decir en este momento, hermanos, no sé ustedes, pero yo sí me atrevo a decir, por lo que acabo de leer en este capítulo 16 de Lucas, que ninguno de esos portentitos lleva a la gente a la fe. Es más, les apresura el camino para ir al infierno. Lo único que nos va a llevar a nosotros a redención, a que se nos alumbre el entendimiento, va a ser precisamente prestar oídos y abrir nuestros ojos a las páginas de todas estas letras inspiradas que hay en la Biblia. En ninguna otra cosa. Moisés y los profetas significa todo ese Antiguo Testamento, hermanos, que es el que tenían en el tiempo de Jesús y es al que se referían para hablar del Mesías y para hablar de la redención que había sido preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Sola escritura, hermano, así mismo. También nosotros estuvimos leyendo el pasaje de Efesios capítulo 2, del 1 al 22. Pasaje precioso. Pasaje que en este capítulo 2 es donde precisamente se habla que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que esto no es de nosotros, sino es don de Dios, etcétera, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Perdón, no era del versículo 1, del versículo 11, disculpe. Pero en este pasaje, hermano, el tema general es la reconciliación que Dios ha hecho a través de la cruz. Pero la reconciliación ¿de quiénes? La reconciliación entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos, teniendo ellos a Moisés y a los profetas, eran los que entendían ciertas cosas de la palabra de Dios, del plan de Dios para salvación. Mas, sin embargo, el Señor rompe la cortina, rompe la brecha, derribe la pared intermedia de separación. De hecho, hermanos, en el templo y en el tabernáculo, los judíos y gentiles que por alguna razón se acogían a la fe de Israel, tenían que estar separados, no podían estar juntos. Mas, sin embargo, la Biblia que nos dice en este pasaje de que Dios hizo reconciliar ambas partes en un solo cuerpo, matando las enemistades, y que nos convirtió, miren, y que nos convirtió a todos en un mismo templo. Entonces, diciéndonos que ya no somos ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí hay algo importante, y esto es doctrina lo que le estoy diciendo. Nosotros no tenemos que hacer separación, como hacen los dispensacionalistas, entre Israel y la iglesia. Si nosotros queremos, mejor hablemos de la iglesia en general o del Israel en general. De que los cristianos de ahora somos parte del Israel que Dios creó desde antes, o que los israelitas son parte de la iglesia que también Dios tenía. Los israelitas que creyeron, como David y demás,
que esos israelitas son parte de la iglesia que creyeron, pero no debemos, habiendo leído este pasaje, seguir neciamente diciendo que los judíos, una cosa, que los judíos son el pueblo de Dios, entonces la iglesia, ¿qué? No es. Es que de los judíos hay un remanente que es parte del pueblo de Dios, y de los gentiles hay otro remanente que es parte del pueblo de Dios, y que ellos conforman la iglesia, la asamblea, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Ahora bien, el punto al que quiero llegar, que tiene relación con esto de la inspiración. ¿Qué dice el versículo 20? El versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oh, hermanos, esto es una expresión tremenda, tremendísima. ¿Por qué? Porque en este pasaje se nos habla de que primero hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La iglesia que componemos nosotros, que está compuesta por judíos y que está compuesta por gentiles, es un edificio, es una familia que Dios mismo edificó, pero la puso sobre el fundamento apostólico y de los profetas. ¿Por qué de los apóstoles y de los profetas? Porque fueron los apóstoles, los 12, los que recibieron de primera mano las enseñanzas de Jesús, que Jesús les dijo posteriormente, antes de su ascensión, que fueran por todo el mundo predicándolo a todas las naciones y que bautizaran a aquellos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El conocimiento bíblico que tenemos está basado en lo que Cristo le legó a los apóstoles. Pero ahora bien, ¿por qué se adiciona o se suma a los profetas? Porque todo lo que Cristo les enseñó a sus apóstoles fue basado en los anuncios proféticos de su mesianismo y en lo que aún la ley de Moisés decía referente a él como Salvador. Por lo tanto, el fundamento teórico, el fundamento bíblico, escritural, hermanos, está en la misma palabra de Dios. Y esta es la relación que quiero que tengamos nosotros. Esa redención que hizo Dios de un pueblo pagano, uniéndolo a un pueblo no pagano, y que de eso hizo una familia, un pueblo santo, un edificio santo. Esa redención tiene un fundamento escritural en la misma Biblia. En la misma Biblia que Jesús usó de referencia para decir que hablaba de él. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. Precisamente Cristo se estaba refiriendo con las escrituras a los profetas, a Moisés y a los escritos. Ahora aquí dice también otra cosa interesante, hermano. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nosotros hemos visto a lo largo de muchos pasajes de la Biblia este concepto de piedra angular o piedra del ángulo. Y que en casi todos los versos del Nuevo Testamento donde se utiliza eso se refiere a Jesús mismo. Y este concepto, hermanos, de piedra angular o piedra de base se deriva de la primera piedra en la construcción en base de una cimentación de albañilería. Y esto es importante ya que todas las otras piedras se van a establecer en referencia, siguiendo el ángulo, siguiendo la posición de esta piedra. Lo que determina
la posición final de toda la estructura. ¿Cómo eran las edificaciones? Se construía un arco, ok, se hacía la fundación, se ponía la base y se iban construyendo encima, pero después, en ese arco, por ejemplo, se ponía una piedra en la parte cúspide del mismo arco y se denominaba ella piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque esa piedra que estaba en la cúspide era la que iba a determinar la orientación del arco. Si esa piedra del ángulo era colocada mal, el arco se iba a ver horrible. Si esa piedra era colocada bien, el arco entonces iba a tener una belleza innegable. Igualmente con los edificios, como los edificios que hacían en esa época, el templo y demás. Se excavaba, se ponía un cimiento, pero encima de ese cimiento que se recubría de piedra, o de tierra, perdón, se ponía la piedra angular. Esa entonces era por encima y con más importancia que la misma base o fundamento, era la que iba a determinar cómo iba a ser el edificio, si el edificio iba a estar virado o chueco o que iba a estar recto, regio, imponente hacia arriba. Las escrituras a las que nosotros debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hermano, nos dicen que el fundamento nuestro, que es la escritura total, es dirigida, es modelada por el mismo Cristo. Y miren, Cristo no se cansó en ningún momento de su vida y ministerio de mencionar las escrituras, desde el mismo momento de la tentación. Oiga, cuando fue bautizado, cuando apareció por primera vez en la sinagoga en Capernaum, que lee el texto de Isaías, hermano, lo que Jesucristo les enseñó y modeló y dirigió a sus discípulos era el uso de las inspiradas palabras de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y no estar siguiendo opiniones humanas. Y si vamos a seguir una opinión humana, oiga, filtrémosla en la Biblia. Filtrémosla en la Biblia. Porque la Biblia no va a dejar de ser inspiración de Dios, porque nosotros debemos de usarlo. Hermano, y por último, nosotros leímos el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 16, y ahí se empieza a mencionar una serie de características casi que de terror. Y muchos de nosotros en una primera leída, ¿qué podemos concluir? Se está hablando de gente inconversa o de gente que no tiene relación religiosa. No, porque miren cómo empieza, dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los hombres, aborrecedores de lo bueno, perdón, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Oye, no, esta descripción es como la de mi vecino. Esta descripción es como la de los impíos. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que estos descritos aquí son gente que estaba en medio de las congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Miren, el mismo Pablo estaba diciendo ya que estos, iba a decir malditos, pero no lo voy a decir, que estos hombres de características horribles muchas veces eran ministros. En la mayoría de los casos eran ministros del evangelio que se metían en las casas y que aprovechaban que habían mujercillas, dice, mujeres, y que
cometían con ellos o con ellas los actos más diversos de concupiscencia e inmoralidad, o que en otro caso nunca les permitían estos hombres malos llevar a esas mujeres a aprender, porque siempre estaban aprendiendo y nunca podían llegar al conocimiento de la verdad. Entonces vemos que estas características que se están mencionando son de personas que están en el ambiente religioso. En el ambiente religioso de Pablo de esa época y en el ambiente religioso nuestro de esta época presente. Mis estimados hermanos, Pablo sigue mencionando a los nombres culturales que se le adjudica a los magos que resistieron a Moisés y Aarón cuando estos estaban dando las señales de las plagas en Egipto, Janes y Jambres. Ese es un nombre cultural más bien. No se sabe a ciencia cierta si esos eran los nombres, pero ese es Pablo está utilizando el nombre de la cultura que ahí se dice. Porque dice, de la manera, a la forma, igualmente como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Miren, Janes y Jambres eran magos, sacerdotes del faraón. Era gente religiosa, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que son gente religiosa, pero no salva a la vez. Entonces, ¿en dónde entra entonces de que la Biblia debe ser utilizada como palabra inspirada? Es que a eso vamos. Pablo le dice a Timoteo que él no sea así, que él no ha sido así. Habiendo ya escrito estas características horribles y poniendo parangones o comparaciones con la de los sacerdotes de Faraón, dice Pablo, le dice a Timoteo, tú no has sido así. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no eres como eso. Y yo les digo a ustedes lo mismo, ustedes no son como eso. A menos que me esté equivocando, pero ustedes no deben ser como eso. ¿Por qué? Porque ustedes son los que hemos seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia y todo lo relacionado al ser seguidor de Cristo. Ahora bien, vamos entonces al final. Versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué Timoteo no podía ser así? ¿Por qué Timoteo era de los que no tenía esas características y sí las de Pablo? Porque Pablo dice que él desde la niñez había sido instruido en las sanas escrituras, en las sagradas escrituras, que lo hicieron a él un hombre sabio para salvación. Timoteo y nosotros, hermanos, tenemos una ventaja. La ventaja es que nosotros estamos en un continuo proceso de aprendizaje de las escrituras, en un proceso continuo de descansar y poner nuestra fe en esa inspiración divina, en esa inerrancia divina de la Biblia. Estimados hermanos, el hecho de saber que la Biblia es inspirada nos lleva a nosotros a desde una edad temprana, o no muy temprano, pero de todos modos, desde una edad temprana, a leer, escuchar, entender y obedecer las escrituras que nos hacen sabios para tomar la decisión que un día tomamos, que fue la de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque toda la escritura, dice el versículo 16, es inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, salió del aliento de Dios y es útil, tiene utilidad
A mí me molesta muchas veces que yo llego a algunas casas y está la Biblia abierta en el Salmo 23, hermanos. Yo sé que algo que yo tengo que cambiar en mí son esas molestias que yo tomo a veces cuando veo cosas que creo que debieron haberse superado. Pero es que a mí me choca sobremanera entender que la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios y es útil, tiene una utilidad en la vida práctica y devocional de la persona, y hay gente que la tiene abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 81 y le tiene un crucifijo encima como que si eso es suficiente para espantar a los demonios, a los chamucos que hay por ahí o los espíritus chocarreros del chavo que hay en medio de la casa. O el chivato, no sé, como le quieran llamar. Pero dice que es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. La mejor forma de que usted aprenda el consejo de Dios, la mente de Dios, es montarse en el carrito de enseñanza de la Biblia. Y además de eso es útil para redarguir. La palabra redarguir que nosotros tenemos significa reconvencer. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos errados y nos falta que nos reconvenzan, que nos reeduquen. Bueno, la Biblia es experta en reconvencernos. Para corregir, la palabra corregir, disciplina, rejo, parejo. La Biblia nos da coscorrones. Y si no hacemos lo que Dios quiere, cada vez que abramos la Biblia nos va a estar boxeando y dándonos trompadas, hermanos, nos va a corregir. Y dice que también para instruir en justicia, es decir, para prepararnos a comportarnos bien. Mis estimados hermanos, nosotros creemos en que la Biblia es inspirada por Dios. Claro que sí, seguramente sí. Yo lo que quiero nada más decirle, hermano, para que así no caigamos como las mujercillas de las que habla Pablo a Timoteo, y que siempre estemos en esos procesos truncados de que nunca dejamos de aprender, para que dejemos eso. Entonces, seamos fieles estudiantes de la Biblia, es decir, estudiosos, y que siempre estemos dispuestos a que la Biblia misma nos aclare nuestras dudas y que alguna otra persona apta y preparada para eso nos pueda entonces aclarar nuestras dudas. Hermanos, es de muy mal gusto tener que estar siempre respondiendo las mismas inquietudes. Es de muy mal gusto que siempre no nos convenzamos de que Jesús es Dios, por decir algo, en la deidad de Cristo. Es de muy mal gusto y eso habla muy mal de uno si uno no crece en el conocimiento de esas palabras inspiradas, que Dios no las inspiró para que estuviesen guardadas, sino para que entraran en nuestra mente, bajaran a nuestro corazón y llegaran a nuestros pies y nuestras manos para convertirlas en estilos de vida. Hermanos, la escritura, las sagradas escrituras, en todo su contenido, es inspirada por Dios. El Señor me los bendiga a todos ustedes. Amén. Gracias, hermano César, por la palabra expuesta. Hermano César, gracias. Solo me toca decir, hermano, que pongamos atención a la palabra de Dios y que no cojamos esto en relajos, que nos aprendemos versículos y andamos diciendo versículos por ahí como si fuera algo, sino que realmente pues Dios nos dé entendimiento para ser, como dice el versículo 16, ser útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Gracias, hermano César.
Hermano César, todavía le queda voz para deleitarnos y darle gracias a Dios por medio del coro. Celebremos su gloria, hermano César. Hermano Y tiene Cecilio, es la usted hermana otro Ana, coro también. es la hermana Ana, la que va a dirigir Ah, el ok. himno. Sí, Celebremos, correcto. La ¿ah? hermana Ana Camilo. Exacto, hermano Cecilio. Sí, himno, celebremos su gloria. Y luego el hermano César nos va a dirigir otro himno que me dijo ayer que quiere cantar también para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermana. Sí, hermanos, sigamos celebrando y adorando la gloria del Señor. Ya que estamos reunidos aquí como iglesia, elevemos nuestro canto con corazón sensible y quebrantado a nuestro Amén. Dios 3 veces santo. ¿El hermano Gloria. Abdiel va a ponerlo en la pantalla o lo busco acá? Mira, yo mejor lo busco acá. Es el número 2 del himnario célebre. Amén, hermanos. Vamos a cantar todos con nuestros micrófonos apagados, pero con un corazón quebrantado, hermanos, como elevando nuestra oración a nuestro Dios. Dice el himno, celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos muy gozoso, oh, hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor 3 veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos muy gozosos, oh, hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubilosos, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos muy gozosos, oh, hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada. Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos muy gozosos, oh, hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Ana. Hermano César. Hermano Cecilio, ¿cuál himno, cuál coro fue que le dije yo? Y disculpe. Ayer escribí. Esa encuesta está antes del momento de la dedicación. Cecilio, ¿tú recuerdas este canto? Te lo voy a cantar. Dice así:
Es este, hermano, ve. Mi llanto escucha audible. Y vamos a cantarlo. Okay. ¿Perdón? Mi llanto escucha audible. Ok. Bueno, vamos todos juntos, hermanos, a adorar al Señor a través de este canto. Mi llanto escucha, oh Dios. Mi llanto escucha, oh Dios. Considera mi oración. Desde el final de la tierra clamaré ante ti. Y cuando me sienta abrumado, guíame por favor a la roca que es más alta que yo, que es más alta que yo. Para ti que has sido protector para mí, castillo fuerte que me libra del enemigo, por siempre habitar en tu presencia y confiaré en tu protección y te alabaré por siempre, mi Señor. Mi llanto escucha, oh Dios, considera mi oración. Desde el final de la tierra clamaré ante ti. Y cuando me sienta abrumado, guíame por favor a la roca que es más alta que yo, que es más alta que yo. Para ti que has sido protector para mí, castillo fuerte que me libra del enemigo, por siempre habitar en tu presencia y confiaré en tu protección y te alabaré por siempre, mi Señor. Por siempre habitar en tu presencia y confiaré en tu protección y te alabaré por siempre, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, amado Dios, gracias, Señor.